Hola, muy buenas a todos, soy Tesino21 y aquí estamos en un nuevo vídeo de Málaga y de su historia. Y hoy específicamente os voy a hablar de por qué se llama Cristo de la Epidemia así, de el origen de ese nombre, de esa calle. Entonces pues no me quiero demorar más y comenzamos. El clérigo anónimo que escribió el diario se remonta al inicio de junio de 1803. Resulta que atracó en el puerto de Málaga un barco militar francés que tenía una enfermedad bastante sospechosa. Entonces la Junta de Sanidad, al ver que estaba esto así, pues lo que hizo fue meterlos todos al castillo del Gibralfaro. Resultó que los afectados estaban enfermos de fiebre amarilla, que por entonces no se sabía ni el tratamiento ni lo que habían que hacer. Entonces la gente lo único que podía hacer era pedir a Dios que hiciera un milagro para que por favor no fuera a más. Lo que pasa es que un capitán militar francés sobornó a un hombre de la ciudad porque no quería estar en el castillo, y entonces pues lo sobornó para quedarse en su casa. Claro, ¿qué ocurrió? Que este militar, al estar enfermo también de fiebre amarilla, pues contagió a todos los que estaban en esa casa, y en cuestión de unos pocos días no solo murieron los que estaban en el castillo del Gibralfaro, sino que también murieron los de esa casa, provocando una pandemia por todo el barrio del Perchel. Como no había parroquia en el propio barrio, los curas informaron al obispo de la imposibilidad de poder enterrar a tantos cuerpos de todas las personas que habían muerto en tan poco tiempo. Además de que se quejaban del horrible olor que desprendían ya los cuerpos. Pese a la situación de cuarentena y las fumigaciones con azufre, no era de extrañar que la epidemia estuviera extendida a finales de agosto por todo el territorio de Málaga, donde se podían contar una media de 70 muertos diarios, siendo al mes siguiente 300. Dada la situación que ya estaba en toda Málaga, las autoridades tomaron medidas drásticas. Las religiosas decretaron que en todas las misas se incluyeran las preces pro tempore pestis, que es un ritual antiguo romano. Por su parte, las autoridades civiles delegaron la responsabilidad de combatir esta epidemia al catedrático de Cádiz, Juan Manuel Aréjula. Este nombramiento provocó un confrontamiento entre la fe y la ciencia para combatir la pandemia. Como marcaban las costumbres, por aquel entonces se demandaba la organización de una procesión hasta el convento de los Mínimos para pedir la intercesión de Santa María de la Victoria, que junto con el Cristo de la Salud solía trasladarse a la catedral para el consuelo del pueblo en caso de calamidad. Pero nada de eso pudo celebrarse porque Juan Manuel Aréjula, apoyado por el jefe político y militar, prohibió las procesiones para evitar que hubiera más contagio por toda Málaga. Aparte de eso, por aquel entonces hubo un temporal de agua sin descanso que anegó el cauce del Guadalmedina entre las fechas del 26 al 29 de septiembre, lo que hizo que la gente empezara a tener esperanza de que se limpiara el ambiente para limpiar, como dicen palabras textuales el clérigo que lo escribió, las miasmas del mal. Pero lo único que provocó fue el desbordamiento del Guadalmedina, lo que causó graves desastres y la inundación del convento de Santo Domingo. Encima de eso, hubo una gran escasez de alimentos, porque los panaderos de Churriana y de Laurín de la Torre no podían pasar el puente del Guadalmedina. Así que lo que hicieron las autoridades fue trasladar que en lugar de esas dos ciudades, Torremolinos fuera la que abasteciera la ciudad. Pese a la negativa del pueblo y del clero de no poder organizar procesiones, este enfado se subió muchísimo más cuando, llegado noviembre y sin haber ningún cambio significativo de la pandemia, se decretó el cierre total de todos los templos e iglesias, incluida la misma Catedral de Málaga. A partir de ese momento el ayuntamiento recibió un aluvión de quejas y críticas, por lo que tuvo que exponer en las puertas del edificio consistorial a la esfinge del Cristo de la Salud, considerado como abogado de la peste desde 1649. Esto lo que provocó fue que intentaran organizar más procesiones sin éxito. Por ejemplo, en el barrio de la Victoria, los vecinos intentaron hacer una procesión del Cristo de la Crucifixión, que se veneraba en la capilla de Callagua, que actualmente pertenece de la Cofradía del Rescate. Informaron a la autoridad del intento de procesión, por lo que mandaron a 70 soldados a caballo, que impidieron
todo intento de procesión. Al igual que con los devotos del Cristo crucificado, pasó lo mismo con el Cristo de Zamarrilla. La única excepción se dio en los Percheles, donde la gente se la ingenió para sacar a ese Cristo por la noche. Eso causó muchísimo más consuelo en la gente que los cañonazos mandados disparar por el propio gobernador. El mismo 26 de noviembre, donde ocurrió estos intentos de procesión fallidos, falleció una monja del convento de la Paz, por lo que se procedió al traslado de todas sus cosas para ser destruido en uno de los improvisados crematorios que habían hecho para evitar la pestilencia por culpa de la enfermedad. Entre todas las cosas que tenía esta monja, también cargaron en el carro una pequeña figura de 3/4 de tamaño del Cristo crucificado de la Expiración, pese a que el alcalde había manifestado que le daba un poco de reparo también tenerlo que quemar. Según detalla el clérigo que ha escrito todo esto, al llegar a la altura de la fuente de los Tejeros, la mula se paró a beber, por lo que la persona que llevaba el carro bajó el Cristo y lo puso en la fuente. Justo al día siguiente, después de todo esto, los malagueños comenzaron a notar que la pandemia se paró casi radicalmente. Empezaron a notar que los enfermos no iban a más, sino que se mantenían e incluso se curaban. Por lo que los malagueños salieron todos a ir a la fuente donde habían puesto al Cristo crucificado de la Expiración para darle las gracias a Dios porque había hecho el milagro. Aparte de todo esto, los sacerdotes se vieron forzados a celebrar misas clandestinas, ya que habían obligado las autoridades a cerrar los templos. Y en una de las Eucaristías celebradas el 29 de noviembre, justo cuando el sacerdote decía el Dominus Vobiscum, que es básicamente el Señor esté con vosotros, justo en el momento del ofertorio, en la iglesia había una imagen de San Pablo con una espada. Pues dicha espada se cayó sola sin que nadie tocara la figura. Todo eso fue visto como una señal de Dios que indicaba que la ira de Dios iría aplacándose. Poco tiempo más tarde, el 20 de diciembre, la plaga fue oficialmente extinta de Málaga y se pudieron volver a abrir todas las iglesias y volver todo a la normalidad. Dado que la plaga terminó poco tiempo después de que saliera en procesión en el carro el Cristo crucificado de la Expiración, se le atribuye ese milagro de que curó a todas las personas que estaban enfermas con la fiebre amarilla. Así que esa es la historia del por qué la calle Cristo de la Epidemia se llama así. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Es un poco diferente de lo que os tengo acostumbrado, pero la verdad es que creo que es un tema importante que se debería de dar a conocer a todos, porque es un tema que mucha gente desconoce, incluso los mismos malagueños. Así que pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, apoyadlo por favor con un me gusta, los comentarios aquí abajo que queráis, compartirlo por todas vuestras redes sociales y nos vemos próximamente en más vídeos. Así que ¡hasta luego!